Sefer, de libros y autores. Siempre es un placer encontrarnos con Esther Ben-Nahán, ya saben, escritora, responsable de cultura de Centro Sefarat Israel y una persona que ha dado a luz de nuevo un libro que has titulado Escucha el silencio. ¿Qué tenemos que escuchar desde el silencio, Esther? Bueno, primero, gracias, Raquel. Gracias por estar siempre atenta y por invitarme a tu querido programa. Escucha el silencio es una novela. Yo quería que tuviera el título de Escucha. Lo que pasa que, claro, que no se entendía en un público general. Mi idea era utilizar la idea de Shema Israel. La protagonista precisamente es una joven, muy joven, que tiene problemas de audición. Ella de pequeña perdió el sentido del oído y tuvo que aprender la lengua de signos. Desde muy joven está atenta a la historia de su abuela. Su abuela es una superviviente que escapa de Francia y con su hermano pierde a toda su familia y se cría y crece luego en Uruguay. Ella escucha y de alguna manera le interesa la historia de su abuela, lee todo lo que escribe. La abuela es una militante activista de la memoria. Y en un momento determinado se obsesiona por descubrir quiénes son las personas que le han salvado la vida en el paso fronterizo por España. Ese es el inicio de la historia, cuando ambas han encontrado el pueblo, el nombre del pueblo que había cambiado, donde la abuela pasó unas noches de pequeña, unos días de pequeña con su hermano, y de allí se pudo huir por Portugal y llegó a Argentina y luego a Uruguay. Ese es el motivo del viaje que hace esta niña. Cuando la abuela enferma y no puede viajar, tienen una cita y es ella la que emprende el viaje. La novela empieza en ese viaje. Uh-huh. Una novela que nos sitúa en Galicia también. Traes la Shoah a España, algo que me imagino que querías hacer hace mucho tiempo. Sí, yo siempre todos nosotros conocido y hablado con testigos de la tragedia. Sin embargo, yo puedo hablar de lo que yo he escuchado a estos testigos, no meterme en el sufrimiento del momento de la Shoah. Me parece que hay que llenarlo de silencio para la hora de la narrativa. Yo no podría hablar de nada que tenga que ver con ese momento concreto. Sin embargo, sí con lo que los testigos posteriormente cuentan, cómo lo han vivido y qué es lo que nos cuentan. Por eso elegí el personaje de la nieta, que es la tercera generación. Sin embargo, la madre de ella, la hija de la superviviente, no puede contar y no ha tenido una buena relación con su madre, sí la nieta, y es por eso que la vuelvo protagonista. Galicia y una aldea especial, un pueblo especial de allí, porque esos pasos fronterizos están llenos de misterios. Tenemos a las hermanas Touza, que salvaron a gente, pero luego también tenemos que saber que salieron muchos nazis y escaparon. Entonces, y eso se cuenta mucho menos. Me interesaba ver ese paso fronterizo, lo ambiguo, lo extraño del lugar. Y ella lo descubre, porque nada más llegar han asesinado al sacerdote que va a contar la historia y que le va a relatar lo que sabe. Y ahí justo cuando llegan le han asesinado. Entonces se convierte en una historia de descubrimiento del asesinato, pero es la excusa también para entrar en la historia familiar y entrar también en esa ambigüedad de los que salvan. No todos, pero sí que hay momentos de extrañeza, ¿no? Y de quiénes salvan y por qué, y cómo también se fueron salvados y pudieron huir los nazis, los perpetradores. Sí, porque nunca es luz y oscuridad solo, nunca es bien y mal, siempre hay
sombras y grises, ¿no? Hay zonas grises, ni todos los que fueron nazis fueron los asesinos, fueron parte de un entramado, pero no todos son igual de culpables, como se encarga de decir una amiga escritora, Berta Biasmaus, que ha escrito también un libro sobre una tía suya que fue nazi. Entonces, todo eso nos queda en una zona muy ambigua, terrible, que es importante ir delimitando. En este caso, por nuestra parte, los supervivientes los tenemos claro quiénes son y dónde hubiéramos estado nosotros también. Y eso es lo que a mí me interesaba también, recuperar esas voces. Pero también me interesaba hacer una novela que la gente pudiera leer, que aprendiera cosas de lo que es el Yad Vashem, que me parece muy importante, de los justos de la humanidad, y señalar y poner el foco también a quienes salvaron a otros porque pudieron hacerlo. Y si unos pudieron, también pudieron hacerlo otros. Sí. Es un ejemplo más de esa pedagogía de lo judío que haces desde tu primer libro en nuestro país, ¿no? Sí. Yo quería hacer literatura, lo que pasa es que forma parte de mi historia y de lo que yo voy viviendo. Entonces, para mí son personajes reales que están allí, ¿no? No me cuesta, porque forman parte de la descripción del entorno que yo tengo. Entonces, me costaría más no incorporar dentro de mi historia y de mi narrativa personajes judíos. Me costaría mucho hacerlo. Mi padre siempre me decía, pero no metas siempre judíos, y es que realmente yo no quiero hacerlo, pero es que forma parte de mi entorno. En este caso, la personaje se llama Mira y tiene esa peculiaridad de que no puede escuchar, y me preguntaba un lector, ¿pero qué simbolismo le das al que no pueda escuchar? Puede tener muchas metáforas en el entorno, pero es que también hay personajes a nuestro alrededor que no ven o que no escuchan o que tienen dificultades de movimiento. Forma parte de la realidad de nuestro entorno. Entonces, que haya un personaje que no puede escuchar puede ser simbólico, pero a la vez es también la representación de personas que están a nuestro alrededor, que tienen una dificultad y que la sobrellevan, aprenden a vivir con ella. Y yo creo que también es importante darnos cuenta de que tenemos que aprender de ese entorno. A mí me encantaría aprender la lengua de signos, porque creo que tenemos que enriquecer nuestras fórmulas de comunicación. Por eso, cuando presentamos el libro, vino una intérprete de la lengua de signos y habían personas allí que no escuchaban. Y una de ellas me protestó por el libro, porque me dijo, tu personaje, pero escucha un poco. Otra me dijo, pero es que yo también escucho un poco. Entonces, también ese mundo es muy complejo, es un mundo enriquecido por fórmulas que ellos pueden utilizar de la visión o de la lengua de signos, pero a la vez no es unitario, o sea, no todos son iguales a la hora de no escuchar. O sea, hay unos que nacen sordos, otros que se son sordos posteriormente, y es una cultura también muy diversa. Y también muy simbólica, ¿no? Si lo traemos a la actualidad. Si no te cuentas tú, no serías una escritora de verdad, ¿no? De la verdad, de tu verdad que cuentas. Este es el primer libro que se publica sin que esté nuestro recordado Pinchas Ben Abraham, de bendita memoria. ¿Cómo estás viviendo este libro huérfano? Pues sí, la verdad que para mí es muy triste. Ha coincidido con la presentación y con un monólogo que tuve que hacer en un teatro justo el año de la muerte de mi padre. Y en el monólogo conté que mi padre se llamaba Pinchas J. Ben Daan Israel, porque él incluyó la J en su nombre, que es el nombre de su padre, Jacob, que fue asesinado violentamente por un acto antisemita en Marruecos, en Tetuán. Pues lo he vivido incorporando la P a mi nombre. Y siempre que puedo digo que soy Esther P. Ben Daan Cohen. Hubiera puesto también la M, pero ya era muy complicado de añadir letras, pero siempre añado el Cohen y añado la P de mi padre.
para mí le echo de menos cada día que pasa, tengo una nostalgia de llamarle por teléfono y me alegro que me lo recuerdes tú, porque para mí es importante poder nombrarlo y decirlo. Por supuesto, y para nosotros siempre será inolvidable. Cambio un poquito de tema, Esther. Te atreves con un poco lo detectivesco, ¿no? En esta novela, que no sé si tienes algún referente judío o no en esta temática. Bueno, la temática es judía, lo que es el tema de la investigación, no, es más universal. De hecho, la contraparte de mi personaje es un sacerdote joven, que es un joven que está en un seminario estudiando y que le interesan mucho los medios de comunicación, es un youtuber y hace entrevistas, etc. Y además también conoce la lengua de signos y también ha estado allí para hablar con este sacerdote y le pilla, como a ella, en Galicia, la historia. Y entonces esta pareja me ha gustado mucho, o sea, me he enamorado de estos dos personajes. La novela es, digamos que sí, de detectivescas, pero también tiene otros lenguajes, pero sí que me gustaría que estos dos estuvieran vivos porque son dos personajes que me ha gustado mucho. Mi madre era lectora de novelas de Agatha Christie, era lectora de novelas de detectives, por eso también en Deshojando alcachofas me gustaba el tema de la investigación, pero siempre de un punto de vista literario y me lo he pasado muy bien, tanto haciéndola como pensando en estos dos personajes que son muy distintos, muy distintos, pero que a la vez se han llevado muy bien entre ellos. A lo mejor es el principio de una serie de novelas. Pues, sí me gustaría, si lo pudiera seguir jugando con ellos, pero desde luego me la plantearía ya la novela de otra forma, mucho más, a lo mejor con un tema más que no tuviera tanto que ver con el mundo judío y sí con el mundo que nos está con nuestro entorno, ¿no? De las mafias y de cómo se van envolviendo la corrupción dentro de nuestro mundo. Que algo tiene también esta novela, porque es un pueblo muy peculiar, ya lo verás cuando la leas, que es un pueblo muy peculiar y que tiene mucho que ver también con nuestra actualidad, cómo nos convierten en clientes más que en ciudadanos y cómo somos miembros de corporaciones, como formamos parte de una corporación. Hoy en día incluso los bancos te piden que participes trayendo clientes y te piden que hagas el trabajo del vendedor que se hacía antes, ¿no? Y te dan promesas de enriquecimiento a través de tu trabajo como promotor también. Entonces, es decir, los bancos todos nos quieren convertir, somos clientes de estas corporaciones y es lo que en este pueblo concreto sucede cuando van viendo que hay algo extraño en el pueblo y tiene que ver con el pasado y cómo el pueblo ha convertido a sus miembros en algo más que ciudadanos de parte de ese pueblo. Me ha parecido muy interesante lo que has apuntado al principio de la conversación cuando te has referido a cómo debe ser o cómo entiendes que debe ser el acercamiento a las historias de la Shoah para un escritor, ¿no? Que no es un testimonio en primera persona. Es un poco también el libro. No, ya sé que no tienes ningún afán de enseñar a los demás cómo se debe hacer, ¿no? Pero sigues un poco la idea de Claude Lanzmann en lo literario. Mira, yo conocí precisamente a Claude Lanzmann, tenía un hombre muchísimo carácter, pero yo creo que la obra que ha dejado es una obra muy importante. Y es verdad que ha marcado un camino para entender no solo el Holocausto, sino también las formas de hacer los documentales. En ese sentido, Lanzmann creo que es irrepetible. Y yo no me atrevo tampoco a decir a nadie cómo debe de escribir o no una novela o un texto. Yo sí selecciono lo que quiero leer o no. El otro día eché a un
lugar de reciclaje El niño del pijama a rayas, por ejemplo, porque normalmente nunca jamás me deshago de libros, los regalo, los dejo en bibliotecas, pero no quiero que nadie lea ese libro, por ejemplo. Entonces yo creo que hay libros que son muy respetuosos y que hacen un esfuerzo y que me parece bien, no puedo no recomendarlos, pero y hay libros como por ejemplo Vida y Destino de Grossman, que me parece la mejor novela del siglo XX. Dentro de ese libro hay una carta de una madre a su hijo, que está ella en un gueto y termina diciendo vive, 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 que a mí eso me conmueve cada vez que lo leo. Entonces creo que hay libros que sí recomiendo y que son los que me han inspirado y que me parecen libros básicos, y hay otros que ignoro, que prefiero ignorar. Entonces yo no me atrevería a decir, como hace Lassman, que me parece bien que lo hacía, de decir cómo hay que hacer las cosas, porque él era un genio y yo no. Entonces yo simplemente hago un trabajo porque no tengo más remedio que hacerlo, me sale y nadie me obliga, pero yo tengo esa necesidad de escribir, y no me atrevería a decir a nadie cómo tiene que hacerlo, pero sí sé qué libros quiero leer, cómo los leo, qué libros me parecen respetuosos. Cuando leo un verso de Paul Celan, por ejemplo, me parece que él da la clave y la expresión de cada frase para reflejar una situación. Primo Levi es testigo y además sabe elegir perfectamente cómo transmitir las situaciones de una manera para que nosotros nos pongamos y lo podamos entender. Y en mi caso yo selecciono y he elegido contar desde el lado del después, porque también el después es importante, y creo que ese es nuestro terreno en el sentido de la vivencia que hemos tenido a lo largo de los años, como testigos también del testigo. Entonces yo en ese sentido es lo que puedo hablar. Después de haber conocido a Violeta Friedman o a Annette Cavelli, me siento cercana al testimonio de ellas y es lo único que puedo transmitir. Esther, ¿tu parte preferida de Escuchar Silencio? El último capítulo, la conversación entre la nieta y la abuela cuando se vuelven a encontrar. La nieta se llama Mira y la abuela Sofía. Pues muchas gracias. De sabiduría. Sí. Muchas gracias, Esther P. Bendahan, por este libro y por esta entrevista. Gracias a ti por recordar la P y por estar siempre cerca.